Muy buenas noches. El tema de hoy es el número 46, cómo controlar las poluciones nocturnas y las caídas sexuales. Estas conferencias también las podemos encontrar en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo, autoobsérvate, o en Facebook William Conocimiento de sí mismo, en el grupo. Entonces, para empezar a mirar este tema de las poluciones nocturnas y de las caídas sexuales, debemos tener en cuenta ciertos aspectos para ir trabajando y eliminando ese yo fornicario. Entonces, ese yo fornicario es el que nos hace extraer nuestra energía creadora sexual y no nos permite llegar a la castidad. Entonces, siempre vamos a ver que una polución es cuando la persona se acuesta a dormir y entonces el alma pasa al plano astral y mediante un sueño erótico o un sueño sexual pasan ciertas vibraciones desde el cordón de plata a el cuerpo físico. Entonces pasa esa vibración por ese sueño erótico y ocurre el derramamiento de la energía, que es lo que se conoce como polución sexual o caída. Entonces, tenemos que trabajar muchos aspectos para ir eliminando ese yo fornicario e ir llegando a la castidad. Entonces, uno de los aspectos es trabajar las impresiones. Entonces, las impresiones, nosotras siempre las recibimos a través de los 5 sentidos. Entonces, por ejemplo, uno puede ver algo que le causa fascinación, o de pronto va por la calle y huele algún perfume que le recuerda a cierta persona y se van activando esos yoes lujuriosos, o también por sensaciones táctiles, o de pronto que escuchó algo que le pareció bonito, de pronto también algo que le produjo cierto placer. Entonces la persona se va como generando esas impresiones, y como no se encuentra en vigilia o en estado de autoobservación, pues se deja llevar por esas impresiones, y al llegar la noche la persona, a través de esos sueños sexuales, va a perder su energía. Entonces, por esto siempre debemos estar en recuerdo de sí para poder autoobservarnos y ir eliminando cada una de esas impresiones. Entonces, cuando las impresiones no se transforman, se convierten en una identificación. Entonces, la identificación también se da cuando nosotros nos dejamos llevar por los defectos. Por ejemplo, nos dejamos llevar por un defecto de la ira, en donde desgastamos grandes cantidades de energía y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, muy probablemente duremos pensando gran parte del día en esa ira que tuvimos, o en esa pelea de pronto con la pareja o con algún familiar. Entonces vamos a estar identificados con esa situación a lo largo del día, durante muchas horas, recordando, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dijo esto? Yo le dije tal cosa, me respondió tal otra, y empieza a identificarse la persona. Y en la noche, como siempre hacemos lo que hicimos durante el día, lo repetimos durante el sueño, pues vamos a descargar toda esa energía y vamos a derramarla.
Entonces, otro aspecto que hay que trabajar es la lascivia. Entonces, la lascivia es ese deseo frustrado de tener sexo. Entonces, de pronto algunas personas se van identificando con ciertos rasgos de alguna persona, por ejemplo, que le gustó cómo la miró o le gustó cierta forma del cuerpo de la otra persona, le gustó el cabello, le gustó las piernas o de pronto le gustó cómo la persona tiene el tono de voz y se fue reprimiendo todo ese deseo que sintió hacia esa persona y en la noche pues va a soñar con esa persona o de pronto con una persona parecida y ahí va a hacer realidad lo que no pudo hacer durante el día. Entonces en la noche la persona por estar identificada y por estar con ese defecto de la lascivia va a derramar su energía. Entonces vamos a ver que en esa lascivia entra en actividad todos los yoes lujuriosos. Entonces también veíamos en la conferencia de los diversos tipos de yoes lujuriosos que hay muchos detalles que nos llevan a seguir alimentando ese defecto de la lujuria. Entonces, como les decía, a lo largo del día nosotros nos dejamos identificar por ciertos defectos o detalles de la lujuria. Entonces, de pronto vimos a una persona que nos agradó físicamente, no transformamos esas impresiones o también de pronto algo de lujuria, no de pronto hacia una persona en específica, sino que de pronto nos agradó, de pronto en el centro comercial miramos un vestido muy bonito, lo miramos en una chica y entonces entra como esa fascinación y ese deseo de pronto tener ese vestido que tenía esa chica. Entonces vamos alimentando también ese defecto de la lujuria. Aunque no de pronto no lo miremos en el instante, se va a manifestar ya en las horas en las que estemos durmiendo. Entonces es necesario ir eliminando cada detalle, cada sensación, cada pensamiento, en nuestra parte sexual, en nuestra parte instintiva, en nuestra parte emocional, en nuestra parte motriz y en nuestra parte intelectual. Cada defecto le vamos a pedir a la Madre Divina que nos lo vaya eliminando para evitar lograr que nos quede esa identificación con ese detalle lujurioso. Bueno, entonces otro aspecto importante es cuando las personas empiezan a ser atacadas por las brujas. Entonces las brujas se mueven dentro de la cuarta dimensión y entonces ellas buscan robarle la energía sexual al hombre o a la mujer, también de pronto tomando la forma de una persona muy atractiva. Entonces la persona sueña con esa bruja teniendo sexo y esa bruja se alimenta de esa energía. Entonces la persona no se da cuenta en qué momento se extrajo la energía porque se dejó llevar por esa escena lujuriosa en ese sueño, pero es en realidad la bruja la que le está absorbiendo su energía sexual. Entonces, para protegernos de este ataque de las brujas, existe una forma de protegerse que es colocando unas tijeras de acero
tienen que ser unas tijeras nuevas que no hayan sido utilizadas y se colocan las tijeras en forma de cruz o abiertas en un platico y alrededor de las tijeras se hace un círculo con mostaza negra. Entonces acá se hace el círculo y las tijeras tienen que quedar dentro del círculo de la mostaza y se le pide al elemental de la mostaza que nos proteja de esos ataques de esas brujas. Entonces ahí ya se puede repeler que las brujas les quiten la energía a las personas. Bueno, otra forma de perder la energía es mediante los ataques durante el sueño. Entonces existen ciertas entidades o ciertos magos negros que le roban la energía a las personas o los atacan durante el sueño. Por ejemplo, cuando una persona siente que se le suben de pronto en el pecho y que siente de pronto que no se puede mover, que le llaman la parálisis del sueño, donde la persona queda totalmente como sin poderse mover nada del cuerpo y no puede gritar ni puede decir nada. Entonces ahí está siendo atacada. Entonces, para evitar esto, siempre debemos hacer la conjuración del Belilín y del círculo mágico. Entonces, esas conjuraciones están en la conferencia número 7 de las conjuraciones, por si las quieren ir a mirar. Entonces, siempre debemos cerrarnos antes de dormir con estas dos conjuraciones del Belilín y del círculo mágico, y también antes de la práctica de suprasexo se deben realizar esas dos conjuraciones porque los maestros llegan a asistirnos y debemos evitar ser atacados y que de pronto haya una caída sexual o en las personas solteras haya una polución nocturna. También se debe aprender a hacer la conjuración del Júpiter porque en el plano astral de pronto aparecen presuntos maestros que no son maestros sino son magos negros. Entonces mediante esa conjuración del Júpiter si se le hace a esa persona que supuestamente es maestra, la persona va a desaparecer. Entonces va a desaparecer porque se da la conjuración y se da la persona cuenta que no era un maestro sino un mago negro. Entonces siempre se deben aprender a practicar esas tres conjuraciones. Otro aspecto que debemos tener muy en cuenta para evitar esas poluciones nocturnas es evitar comidas como por ejemplo la carne de cerdo. Entonces el cerdo es un animal que es involutivo, entonces él tiene una energía que ya está totalmente contaminada. Se dice que a la carne de cerdo solo le faltaría un átomo para hacer pus. Nosotros desconocemos que esta carne emite como unas vibraciones que nos van a hacer que nosotros también, como que nuestra energía también quiera irse a la parte de involución y sea extraída del cuerpo. Entonces, por esta razón es importante no comer para nada carne de cerdo. También evitar algunos pescados como por ejemplo el bagre, que también es dentro de los peces pues un animal involutivo. Y también pescados que no tengan escamas y que
sean alimentados con cerdaza, que son las heces fecales del cerdo. Entonces, ahí nosotros también estaríamos contaminando nuestra energía al consumir estos pescados y esta carne de cerdo. También tenemos que evitar las carnes como embutidos de hamburguesas, jamones, perros calientes, alimentos también que sean enlatados. Todo esto lo debemos evitar, carnes salsamentarias. Y también otro punto importante es evitar el consumo de licor, porque cuando la persona está trabajando para lograr la castidad, el licor hace que los defectos que haya eliminado a través de su trabajo se revivan. Entonces, pues va a perder todo el trabajo que hasta el momento haya hecho y ya le va a ser más difícil volver a retomar ese trabajo y a eliminar esos yoes. Entonces, por eso también se debe evitar tomar cualquier tipo de licor. Y también porque esto va a impedir la castidad. Entonces, otro punto es el nivel del vaso. Entonces, todos tenemos un vaso. Entonces, en ese vaso se guarda la energía creadora sexual. Entonces, a veces el nivel del vaso sube de un nivel medio o bajo a un nivel alto. Entonces, cuando la persona de pronto no ha tenido relaciones sexuales durante mucho tiempo, o de pronto cuando no puede practicar el suprasexo con la pareja porque la pareja de pronto está embarazada, o de pronto está en el periodo menstrual, o está lactando, o alguno de los dos está enfermo, o de pronto no se quiere practicar ese día la transmutación, entonces se hace la sublimación. Entonces la sublimación de la energía permite que nosotros no derramemos la energía creadora sexual a través del orgasmo. Entonces esa sublimación de la energía es aprender a seminizar el cerebro mediante un ejercicio respiratorio. Entonces, para ese proceso nosotros necesitamos de la imaginación y de la voluntad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a imaginar nuestro cerebro, nuestra columna vertebral y también el corazón. Entonces, vamos a subir la energía por dos canales, que son los canales de Ida y Pingala. Entonces, esos son unos canales ganglionares que todos tenemos y que nos van a permitir ir ascendiendo esa energía para no extraerla del cuerpo y para pues como revitalizarse la persona. Entonces, esto se va a hacer como una forma de 8, en donde nosotros, primero, los hombres se imaginan los testículos y en el hombre, entonces se va a tapar la fosa nasal izquierda y va a imaginar su testículo izquierdo. Entonces se tapa la fosa nasal y va a imaginar cómo la energía sube desde el testículo izquierdo, así, va subiendo por encima del ombligo y va llegando al corazón, y luego pasa por acá y sube por la fosa nasal derecha hasta el entrecejo.
y luego repite el mismo procedimiento, pero se tapa la fosa nasal derecha. Imagina el testículo derecho y la energía la va a imaginar subiendo por ese testículo derecho, sube por arriba del ombligo, da la vuelta hacia el corazón, sube y por la laringe y llega otra vez al entrecejo. En ese proceso nosotros vamos a ir mantralizando en lo posible durante 20 segundos. Entonces cuando inhalamos vamos a mantralizar Ham mentalmente. Entonces ahí vamos imaginando cómo la energía sube, pasa por la laringe y sube al entrecejo. Entonces ahí imaginamos que va subiendo la energía y vamos mantralizando Ham, o sea, vamos haciendo Ham, pero mentalmente, lo más lento que se pueda, y ya cuando exhalemos el aire, entonces lo exhalamos rápidamente. ¡Sa! En ese sí debemos demorarnos por ahí 1 o 2 segundos. Y en la mujer también ella puede practicar esta sublimación de la energía, pero únicamente no puede practicar esta sublimación cuando se encuentre en el periodo menstrual. Entonces, en esos 7 días la mujer no puede practicar la sublimación, porque si no se estaría pues contaminando ella misma y de pronto se contaminaría su energía. Entonces, en esa semana la mujer no puede practicar la sublimación. Entonces la mujer imagina los ovarios y comienza desde el ovario derecho, se tapa la fosa nasal derecha y va a imaginar cómo la energía sube, va haciendo como un 8, pasa por el corazón y sube por la laringe hasta llegar al entrecejo. Y mientras respira va a mantralizar Ham y al exhalar y luego inicia por el ovario izquierdo y se tapa la fosa nasal izquierda. El mismo procedimiento, va subiendo la energía haciendo un 8 y hasta llegar al entrecejo. Esta práctica se debe hacer todos los días, una vez al día, si es posible entre las 4 y las 6 de la mañana, que es cuando más se activa la energía sexual y cuando es recargado también el cuerpo vital. Entonces se recomienda hacerla a estas horas o antes de acostarse, pero se debe hacer solo una vez al día, 10 minutos nada más. No debemos pasarnos de esos 10 minutos. Entonces, otro aspecto que también debemos ver son los lugares y las larvas. Entonces, a veces existen muchos lugares en donde hay larvas que nos van a contaminar nuestra energía. Entonces, esas larvas se dan por la fornicación. Entonces, cuando la gente extrae la energía, entonces se van quedando esas larvas en ciertos lugares, como por ejemplo en los hoteles, en los moteles, en las discotecas, en los teatros, en los cines, en los cementerios, en las iglesias. De pronto cuando la persona va en un bus, entonces se le prenden esas larvas y se va a ir contaminando su energía, haciendo que en la noche pueda tener una polución o pueda tener una caída sexual si estaba practicando con la pareja. Entonces, para evitar esto, nosotros podemos
poner una pizca de azufre dentro de los zapatos para que esas larvas no se nos suban al cuerpo y no las llevemos a la casa. Ya cuando de pronto pues haya larvas o que uno sin darse así como cuenta haya llevado a la casa, entonces se puede hacer una limpieza con azufre. Entonces se coge una baldosa y en esa baldosa se va a hacer el dibujo de la suástica, que acá lo vemos. Lo vamos a hacer con esta forma. Entonces acá vamos a hacer, a regar el azufre en la baldosa. Lo vamos a hacer que quede bien. Vamos a hacerlo que quede lo mejor posible. Y después le regamos por encima del azufre, le regamos alcohol. Entonces le regamos alcohol etílico a toda la suástica y luego procedemos a prender esa suástica. La prendemos con un fósforo y cogemos la baldosa y empezamos a pasarla por todos los lugares de la casa en sentido de las manecillas del reloj, y vamos a cantar el belilín mientras que vamos pasándola por todos los lugares de la casa. También nosotros nos podemos descontaminar, ponemos la baldosa en el piso y saltamos encima del azufre, así, saltamos así, pero con cuidado de no quemarnos. Y también vamos a hacerlo 3 veces. Entonces mientras que hacemos esto podemos también cantar el belilín para limpiarnos pues nosotros mismos de esas larvas. Ya cuando hayan toteado van a quedar como unos punticos rojos o negros, van a quedar dentro del azufre. Entonces ahí va a empezar como a totear, ¿sí? Entonces ahí vemos que se están quemando las larvas, y ahí también vamos a poder ver cómo está de contaminado el lugar donde nosotros estemos o nuestra casa. Entonces ya cuando terminemos de hacer todo ese procedimiento, cogemos el azufre y lo lanzamos por el sanitario y descargamos el sanitario para que ya no se vaya todo ese azufre y todas esas energías. Esto lo podemos hacer por ahí una vez al mes para ir limpiando nuestra casa de todas esas energías. Bueno, entonces otro punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar esas caídas sexuales o la polución nocturna es la falta de concentración en la práctica de sexo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos pareja, siempre debemos pedirle, antes de empezar esa práctica, debemos pedirle asistencia al padre y a la madre internos para que permitan que la práctica se vaya purificando y que no tengamos una caída sexual. Entonces, para que no extraigamos nuestra energía sexual en esa práctica. También debemos hacer siempre la conjuración del belilín y del círculo mágico para evitar, como les decía, los ataques de la logia negra o de energías negativas que nos puedan hacer caer. También vamos a ver que la concentración en la práctica es fundamental. Nosotros siempre de pronto llegamos como pensando por allá en otras cosas o recordando las cosas que pasaron en el día,
y de pronto perdemos la concentración en la práctica de la transmutación. Entonces la mente empieza como a revolotear y debemos tratar en lo posible de volver a concentrarnos cada uno en subir su propia energía. Entonces en esa práctica de la transmutación no se puede practicar la muerte psicológica porque se crearía otra tercera fuerza. Entonces ahí nosotros dejamos pasar esos pensamientos y en lo posible tratar de volver a concentrarse, y ya después de la práctica ahí sí meditar por qué me desconcentré o qué me faltó o en qué fallé. Pero en la práctica tratar en lo posible de concentrarse cada uno en su energía y no de pronto querer sobreexcitar a la pareja o de pronto dejarse llevar mucho por las sensaciones o por las emociones. Entonces siempre se debe realizar también movimientos suaves. No debemos hacer movimientos bruscos que sobreexijan la energía o que sobreexciten a la persona y haya una caída. También vemos que la habitación en donde se practica la transmutación sexual debe estar en óptimas condiciones de higiene y de ventilación. Entonces, como esta transmutación sexual implica también un proceso respiratorio, el aire que haya en esa habitación pues debe estar en las mejores condiciones. Y también se recomienda a las personas que inicien en este trabajo y que quieran iniciar en la práctica de transmutación sexual con su pareja, que la cama o el colchón donde vayan a practicar no haya sido utilizado por otras personas. Entonces siempre se recomienda comprar un colchón nuevo para practicar la transmutación sexual y que en ese colchón no se acuesten ni los hijos ni ningún familiar, porque ahí se estaría contaminando con las energías de la otra persona. Entonces siempre se debe dejar ese colchón o esa cama para la pareja, no se debe acostar ninguna otra persona ahí. Y también para los que son recién casados se recomienda que no vayan a practicar el suprasexo en hoteles o en moteles, porque a pesar de que aparentemente esas camas se vean muy limpias, energéticamente están negras. Entonces ahí ya las personas que se han hospedado pues ya han contaminado esas camas y se van a contaminar la pareja que llegue ahí a hacer la práctica. Entonces se recomienda que no se haga sino en un lugar que ya uno tenga destinado para esto. Bueno, otro aspecto de la menstruación. Entonces, en la menstruación, nosotras las mujeres estamos pasando por un proceso de la energía que entra en involución. Entonces, esa energía, como se está descargando, entra en involución y a la vez se quiere también que la energía del varón también entre en involución, por lo que se hace necesario que la persona, cuando la mujer esté en el periodo menstrual, en esos 7 días, se acuesten en camas separadas. Entonces el hombre se queda acostado en la cama que se practica el suprasexo y la mujer se va a otra habitación a dormir, para que no haya contaminación de la mujer hacia el hombre y también para que no se revivan los yoes muertos, porque como la mujer también está expulsando larvas, entonces esas larvas hacen que se revivan los yoes que
que la persona ya haya eliminado. Entonces es importante que esta pareja durante esos 7 días duerman aparte. Y pues no hay más en esta parte. Entonces, otro aspecto es las caricias sin práctica. Entonces, esto va también para las personas casadas o para las personas solteras. Entonces, por ejemplo, cuando las personas están de novios, empiezan de pronto a practicar, por ejemplo, a darse besos o acariciarse, o como a activar esa energía. Y entonces, si no se practica la transmutación sexual, esa energía que no sube, pues baja. Entonces, esa energía va a la involución. Entonces, nosotros no debemos realizar esas prácticas con la pareja si no vamos a practicar. Entonces, pues uno debe como abstenerse de estar activando su energía si no se va a realizar esa práctica. Entonces, las personas, por ejemplo, que una persona que está en noviazgo y se empieza a besar y activar la energía con la novia, pues es muy probable que, como no llegan a la práctica de suprasexo en la noche, esa persona queda identificada con esos defectos de la lujuria y con esas sensaciones, y pues va a tener una polución. O también de pronto, si la pareja empieza a activar esa energía y no practica, de pronto, o practica identificado con todos esos defectos, pues es muy probable que en la práctica tenga también una caída sexual y termine pues derramando su energía. Entonces, por eso es muy importante no poner en actividad esta energía, sino cuando ya se vaya a practicar. Entonces, pues esta fue la conferencia de cómo controlar las poluciones nocturnas y las caídas sexuales. No sé si de pronto tengan alguna inquietud o algún comentario. La salud, ¿cómo va ahí? ¿La salud? Pues nosotros siempre debemos cuidar nuestra energía. Entonces, como les decía, se cuida también mediante las comidas, no alimentándonos con esa carne de cerdo, con ese bagre o con esos productos que llaman de comidas rápidas, o de pronto como engordados con hormonas, porque eso de todas maneras a largo plazo pues nos va a ir afectando y nos va a ir quitando también la vitalidad. Las mujeres también, cuando estemos en el periodo, debemos evitar como recibir frío, ¿sí? Entonces, en los 7 días que dura el periodo, la mujer debe evitar mojarse. Entonces, se puede hacer una limpieza local en las axilas, en la parte íntima y en los pies. No se puede uno mojar la cabeza ni el resto del cuerpo, porque de todas maneras ese frío se le va a empezar a concentrar a la mujer, y por eso también es que vienen los cólicos menstruales, y también se puede producir más adelante una frialdad en la parte energética y sexual de la mujer. Entonces la mujer ya de pronto empieza a sentir dolor en las relaciones sexuales, o empieza el periodo más fuerte, más doloroso.
Entonces, también esa es una forma de nosotras las mujeres para cuidarnos, cuidar nuestra energía, nuestra salud, y también a nivel mental empezar a eliminar todos esos yoes de la lujuria, todos esos defectos, para ir purificando la práctica de la transmutación y también para evitar las poluciones nocturnas con la práctica de la sublimación, que esta práctica de la sublimación es fundamental para los solteros y también para el hombre cuando no puede tener relaciones con la mujer, como les decía, por el periodo o porque está en embarazo. Entonces, no son... Si uno cuida la energía sexual, la salud va mejorando o pasa algún efecto. Pues dice que la transmutación sexual va a ir regenerando a la persona. Entonces, la persona va, mediante su ahorro de energía y mediante ese ascenso de su energía hasta el cerebro, pues va como adquiriendo más lucidez, más vitalidad, y se puede ir hasta regenerando ciertos órganos. Entonces, esa práctica de la transmutación también es muy fundamental para irnos regenerando a nosotros mismos. La sublimación también permite una regeneración, pero no de pronto tan fuerte o tan buena como la transmutación. Entonces, estos dos procesos respiratorios también nos van a ir haciendo como una purificación de la energía, porque recordemos que esta práctica de la sublimación también se recomienda a las personas que han caído en la drogadicción y quieren regenerar su cuerpo físico. Entonces, a la persona drogadicta también le sirve mucho esa práctica de la sublimación de la energía para ir regenerando también sus células y su parte mental. Bueno, entonces muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en un próximo tema. Cualquier inquietud me la pueden dejar en la parte de comentarios. La próxima conferencia va a ser el martes a las 8 de la noche hora de Colombia. Por si desean asistir, también va a ser un tema muy interesante, que es el yo de la brujería. Entonces, para los que quieran asistir, están totalmente invitados.